continuación se va a presentar la práctica del laboratorio número 2 llamada Fundamentos Básicos Campos Electromagnéticos 2, realizada en la asignatura Máquinas Eléctricas 1 por los integrantes Juan Diego Páez Rodríguez, Oscar Santiago Cuello Urbina y Daniel Felipe Cepeda Peña. El primer experimento realizado fue la medición de la corriente en las bobinas F6 y F5 cuando se switchea la fuente y sin rotor. Aquí podemos observar en esta figura que este estator pues no tiene el rotor puesto. Entonces lo que se hace es con este switch, intervalos muy pocos de tiempo, switcharla y observar cómo se comporta la corriente en este lado de las bobinas, F5 y F6. Aquí en este video podemos observar el comportamiento de esa corriente medida con el amperímetro y se observa que no tiene rotor la máquina de Lorenzo en el estator. Están las bobinas F1 y F2 conectadas y F5 y F6 y se observa la medición de corriente. Como se veía, no era valores de corriente grandes. El siguiente consta de la medición de corriente en esas mismas bobinas F6 y F5, pero la condición es que en este caso ya tiene el rotor puesto. Aquí observamos que ya se encuentra el rotor puesto dentro del estator y se hace el mismo método, switchar la fuente, intervalos muy pequeños de tiempo y medir la corriente en F6 y F5. Continuamos F1 y F2. Como lo veíamos en este video, aquí en este es el voltaje de entrada, se está viendo el voltaje de entrada y la corriente y el voltaje de salida. Aquí se observa que eran unos 114, que ya eran el voltaje ya máximo. Se empezaba a variar este valor de voltaje, aproximadamente de a 1 voltio. Se va variando el voltaje en la entrada y se va midiendo tanto la corriente de entrada y el voltaje a la salida. Aquí en este otro video podemos observar esa misma configuración y aquí observamos que el rotor está integrado, la conexión de F1 a F2 y de las bobinas D1 y D4 y medición de voltaje de entrada, corriente y voltaje de salida. Bueno, muchísimas gracias por la atención.